Daniel capítulo 6 dice, quiero hablar sobre el espíritu que vence al diablo hoy. Para mantener el control del reino, Darío nombró 120 personas que ayudaban a gobernar. Algunas de las traducciones dicen sátrapas, y sátrapas es una forma de nombrar a las personas que no son deseables, ¿no? Decimos, vino este sátrapa, ese que no quiere que venga a tu casa, vino este sátrapa del cobrador, es un sátrapa, ¿no? Los que vienen a cobrar. Bueno, eran personas que no eran muy buenas, ¿sí? Y vigilaban a otro jefe, y uno de esos tres jefes, que vigilaban a todos, era Daniel. Era tan bueno que el rey lo nombró jefe de todos, y casi lo puso jefe del reino. Los otros dos, los otros que acompañaban a Daniel, estaba esperando que haga algo malo, que cometieron un error para acusarlo, pero no pudieron acusarlo en nada, pues Daniel siempre hacía bien su trabajo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces hacía el trabajo bien? Siempre, porque algunos cristianos hacemos el trabajo bien a veces, ¿sí? Mientras que tengamos ganas, mientras que tengamos el viento a favor, si no, no hacemos las cosas bien siempre. Y dice, por eso se pusieron de acuerdo y dijeron, no tenemos nada de qué acusarlo, vamos a hacer algo con respecto a la religión. Entonces, fueron a ver al rey, Darío, y le dijeron, deseamos su majestad viva muchos años, y le estaban chupando las medias. Sí, y los jefes y gobernantes dicen, queremos sugerir a su majestad que ponga en vigor una nueva ley. Según esta ley, durante un mes nadie podrá adorar a ningún dios de otra persona, sino solo a su majestad. Ahora se volvieron contentos con la majestad. Y la ley se aplicará sobre todo el reino, etcétera, etcétera, y el que no la cumple será echado en la cueva de los leones. Si su majestad firma esta ley, nada ni nadie podrá cambiarla. Así es la ley de los medos y persas. Y el rey aceptó firmar la ley, Daniel lo supo, pero de todos modos se fue a su casa para orar a Dios. Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día, así que entró en el cuarto, abrió la ventana y mirando a Jerusalén, se arrodilló y comenzó a orar. Cuando los jefes principales vieron que Daniel estaba orando a Dios, fueron a acusarlo. Y le dijeron, su majestad ha ordenado que durante un mes ningún dios se adore a ningún dios ni persona que no sea usted. El mes no ha terminado, no es cierto. Además, su majestad ha ordenado también que quien desobedezca sea echado en la cueva de los leones. Y dijo el rey, así es, nadie puede cambiar la ley. Entonces dijeron, pues Daniel, que trajeron preso de la tierra, ese Daniel que trajeron preso de la tierra de Judá, no obedece la ley de su majestad. Al contrario, 3 veces al día se arrodilla a orar a su Dios. Y cuando el rey escuchó esto se puso triste y estuvo pensando cómo salvar a Daniel, porque el rey lo apreciaba mucho a Daniel. Al día siguiente los jefes principales fueron a verlo. Su majestad sabe bien que Daniel debe morir. Cuando un rey de los medios y persas firma una ley, nadie puede cambiarla. Entonces el rey mandó traer a Daniel para que lo echaran a la cueva de los leones, pero antes que le echara le dijo, Daniel, deseo que te salve el Dios a quien siempre has adorado. Enseguida echaron a Daniel a la cueva de los leones, lo taparon. Dice, después de esto, el versículo 18, el rey se fue al palacio, pero no pudo comer nada ni durmió toda la noche. Dice, en cuanto amaneció el rey se levantó y fue enseguida a la cueva a ver a Daniel, y cuando estuvo cerca de la cueva se puso muy triste y gritó, Daniel, tú siempre has adorado al Dios de la vida. ¿Pudo tu Dios salvarte de los leones? Y Daniel le contestó, deseo su majestad que viva muchos años. Mi Dios envió a su ángel para que cerrara la boca de los leones, para que no me hicieran daño. Mi Dios sabía que yo no he hecho nada malo y que tampoco he traicionado a su majestad. Al oír esto, el rey se puso muy contento y mandó que sacaran de la cueva a Daniel. Y una vez que lo sacaron, todos pudieron ver que los leones no le habían hecho ningún daño, porque Daniel había confiado en su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hasta acá leemos, y después dice que todos estos malvados fueron echados vivos, ellos y sus familiares, en la cueva de los leones, y fueron destruidos, destrozados por estos animales. El espíritu que vence al diablo. ¿Saben? Daniel es un modelo, es un ejemplo, un prototipo de un cristiano consagrado. Si bien se lo alista como profeta Daniel, Daniel es un hombre sabio, digamos, conocido como el sabio Daniel, alguien que tenía sabiduría,
Muchos lo ponen como profeta porque tenía alguna actividad profética, pero básicamente no era profeta, era sabio. Tampoco era sacerdote, es decir, no era ningún personaje entre comillas especial, sino un hombre que amaba a Dios y que era conocido por su sabiduría. Por eso creo que es un modelo o un prototipo del cristiano que es consagrado y que desea vivir en sabiduría, como los cristianos debemos hacerlo. Un hombre, Daniel, que tenía intimidad con Dios, que tenía la autoridad dada por Dios, que los demás lo odiaban grandemente estos dos compañeros, digamos, de trabajo, los sátrapas, lo que conformaba la estructura política de los medo-persas, querían destruir a Daniel. No le gustaba Daniel. Daniel era estorbo, Daniel era alguien que le molestaba. Por eso digo que todo este plan que nosotros vemos era un plan para destruir a Daniel, porque Daniel era un estorbo. ¿Pero para qué era un estorbo? Era un estorbo para el enemigo, para el diablo, porque sabía bien Satanás, y esto es lo que estamos estudiando los días lunes, cuando vemos el Antiguo Testamento. Sabemos que la ciudad de Dios, Jerusalén, era la ciudad que iba a desarrollarse el pueblo de Dios, el cual iba a dar al Salvador Jesucristo. Así que había que mantener fuera de combate, fuera de foco, había que sacarlo de los planes a Jerusalén. Y Daniel oraba por Jerusalén. Daniel clamaba para la reconstrucción de Jerusalén, para la reinstalación de Israel, para que luego nazca el Salvador. Por eso este plan no era de estos sátrapas, de todo. El plan profundo, espiritual, real, era que la ciudad no se reconstruya y que el pueblo perezca. Hermanos queridos, el diablo no quiere que nosotros seamos anticuerpos en esta sociedad. No quiere que nosotros oremos para detener la maldad en el mundo, porque él quiere moverse libremente. Entonces el diablo es molestado por nosotros, porque sus planes muchas veces son arruinados, y deberían ser siempre arruinados, por el poder y la oración de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no solamente somos bendecidos por Dios, sino capacitados para bendecir la sociedad, para traer salvación, restauración, bendición a toda una sociedad. Entonces le molestamos. Así que hay que detener a la gente que ora, hay que detener a la gente que cree, hay que detener a la gente que tiene fe, hay que detener a la gente que habla, que ora y habla por avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, a nosotros nos tiene que detener el diablo. Tiene que detenernos definitivamente. Por eso va a hacer todo lo posible y trabaja. Ayer estábamos con unos hermanos orando y hablando sobre este tema, cómo el diablo trabaja en la mente de las personas. Primero, para que no lleguen a este lugar, para que no vengan a orar, para que no vengan a recibir, para que no vengan a ser ungidos. Pero también trabaja en nosotros para confundirnos, para meternos miedo, para sacarnos de la meta que es la adoración a Jesucristo, traer un avivamiento a la ciudad, etc. Así que esta es la realidad. Por eso yo le digo, el espíritu que vence al diablo es el espíritu de Daniel, cual necesitamos nosotros para vencer al enemigo. ¿Amén? Ahora, fíjense, el 120 más estos jefes, pero el jefe de los jefes y de los 120, por ende, ¿quién era? Daniel. Era autoridad. Entonces ellos lo odiaban porque además era jefe. Este es un principio importantísimo de aquellos que confiamos y creemos y conocemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos puso como jefe, como cabeza, no como cola. Hermanos queridos, puede ser que el diablo pueda manejar a los gobernadores, a los principados y a la hueste de maldad, como dice Efesios, donde hay una estructura satánica, diabólica para la destrucción. Pero jefe de ellos somos nosotros, porque Dios nos puso por cabeza y no por cola, para estar por encima, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén?
Hermano, ¿usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Usted es el jefe, el líder, y Satanás no puede hacer nada si usted no da la orden, si usted no decide qué va a pasar. Elías entendió esto. Y él dijo, viene el espíritu de sequedad, viene el espíritu de destrucción de los profetas a través de Jezabel, a través de la sequía. Pero Elías dijo, va a llover o va a dejar de llover por mi palabra. Y si Elías decía que llueva, por más diablo que se levante, iba a llover. Amén. Por más que el diablo se levante a declarar un montón de cosas mentirosas, porque esto ya estaban contando a Daniel como cadáver, ya lo estaban dando por muerto. Dice, la ley dice que tenía que morir, no dice que tenía que morir, dice que tenía que ir a la fosa de los leones. Lo que no calculó el diablo es que Dios es más grande que cualquier león muerto de hambre. ¿Cuántos dicen amén? Así que el diablo ya te está dando por muerto, te está dando por vencida, te está dando por destruida. Pero hermanos queridos, quédense tranquilo, la última palabra la tiene Dios. Amén. Fuerte ese aplauso al Señor si usted lo cree, que Dios tiene la última palabra. Hermanos, somos jefes del diablo, créalo o no. Busque la palabra y se va a dar cuenta. Segundo, buscaba ser acusado. Rapidito le estoy diciendo esto. Inculparlo de un delito, traer condenación, soltar de esta manera una condena de muerte. Tiene que morir, Daniel tiene que morir. ¿Por qué? Porque lo querían culpar en algo, acusarlo y culparlo y hacerlo, condenarlo y declararlo culpable. Pero hermanos queridos, dice la jurisprudencia que a nadie se lo puede acusar dos veces por el mismo delito. Y hermanos queridos, no se nos puede acusar, porque en Cristo ya fuimos acusados una vez, en Cristo Jesús, y Él nos declaró libre. Así que ahora cuando el diablo venga con otra vez a decirnos mentiroso, Cristo llevó nuestras mentiras. Aunque venga a decirnos malvado, Cristo llevó nuestras maldades. Es decir, ya fuimos absueltos por la sangre de Jesucristo. ¡Amén! ¿Cuántos dicen amén? Así que el diablo cuando te venga a acusar, levanta la defensa, sé inteligente, levantate como un abogado y con el abogado Jesucristo decir, no, momentito, Cristo ya pagó mi condena, no puedo ser condenado dos veces por lo que Cristo ya pagó en mi vida. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y decí, Cristo pagó todo por mí. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y lo tercero es le ponían trampa, un sistema engañoso, trampa. ¿Cómo lo podemos agarrar? El diablo dice, ¿cómo lo puedo agarrar a este? El diablo nos pone trampa, personas, situaciones, para hacernos caer en las trampas. Cuidado, hermano, esto es lo que le pasaba a Daniel. Pero yo quiero hablar del espíritu con el cual responde Daniel. ¿Cuáles eran algunas características prácticas? No estoy hablando de la unción de Dios, sí que está la unción, pero esa unción nos hace llevar adelante, digamos, comportamientos y conductas que nos sirven para tener la victoria. Sirven para vencer al diablo, porque dice que no podían encontrarle dónde agarrarlo. Porque Daniel llevaba adelante algunas características, algunas propiedades de vida que son fundamentales. Y quiero marcárselas en esta mañana. La primera cuestión que marcó la vida de Daniel y que esto lo hizo poderoso para vencer a los leones, al diablo y a quien sea, y a los sátrapas, es convicción. Anote, número 1, convicción. Es necesario que seamos cristianos de convicción, que no seamos movidos por cualquier cosa. La convicción. Daniel sabía claramente quién era Dios, sabía también quién era Él, sabía cómo funcionaban las cosas. Él estaba convencido de quién era, de que Él pertenecía. Es más, era tan la convicción, tan fuerte que Él tenía, que hasta el rey Darío, el emperador de Persia, de los medo persas, el rey Darío sabía que el Dios de Daniel era poderoso. Sabía, ¿por qué? Porque Daniel mostraba y aún convenció, no solamente él, sino que los demás eran convencidos de la fortaleza, de la certeza que tenía Daniel. Esto es fundamental, hermanos.
El diablo te va a querer mover, te va a querer sacar de juego, te va a querer matar, destruir. Pero vos tenés que tener convicción, tenés que estar totalmente convencido de quién sos en Dios, totalmente convencido del poder de Dios, aún, escucha bien, cuando estés bajo presión, aún cuando te pongan trampas, aún cuando quieran hacerte cambiar tus ideas y tus principios y tus creencias. Daniel no cambió, él estaba convencido del poder de Dios y que podía hacer lo que sea necesario para que él salga victorioso. Hermano, tenemos que tener esta convicción, esta certeza, esta seguridad, porque van a venir conocimientos, van a venir doctrinas, van a venir creencias, ideas, que van a querer cambiarnos la manera de pensar, querernos llevar al territorio del enemigo. Pero tenemos que estar totalmente convencidos de lo que creemos. Tener convicción es estar seguro de nuestros pensamientos, que estamos autoconvencidos de lo que hacemos, de que nadie nos puede mover de las convicciones, que ningún movimiento ideológico, presión social, política, ni nada nos haga dudar de las creencias. A Daniel, ni los jefes, ni el emperador, ni los 120, ni las leyes, ni nada modificaron sus creencias. Él tenía una forma de proceder convencido de lo que estaba haciendo. Nadie se lo podía cambiar sus ideas, nadie. Ni aún bajo presión, ni en la cueva de los leones, ni que el emperador lo quería, ni nada, nada. Él dijo, yo tengo que adorar a Dios, yo adoro a un Dios poderoso y estoy dispuesto a morir si es necesario por causa, y no se movía de sus convicciones. Hermanos queridos, necesitamos cristianos que no sean convencidos. No puede ser que los cristianos van a la facultad, van a algún lado y empiezan a tener ideas tontas y empiezan a apartarse, no, porque ahora piensa en esto, en lo otro, y en que la presión social, que la filosofía. Lo que tenemos que tener es convicción, tenemos que estar seguros. Dice Pablo, mas yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi vida. Hermano, Pablo sabía en quién había creído, aunque le llamaron loco, aunque lo metieron preso, aunque lo torturaron, aunque lo querían, ya le habían jurado la muerte, lo que sea, él estaba convencido de quién era Dios, porque conoció a un Dios verdadero. Hermanos queridos, si vos conociste una religión, estás equivocado. Si vos conociste una forma de proceder cultica, estás equivocada. Lo que tenemos que conocer es el Dios todopoderoso, el Dios que mueve montañas, el Dios que sana a los enfermos, el Dios que libera a los oprimidos, el Dios que nos da la victoria en todas las cosas. Amén. Esta es nuestra convicción. Pueden venir una junta de personas, una junta de eruditos, a decirnos cualquier cosa, a demostrarnos la inexistencia de Dios si quiere, lo que quiera, no importa, porque es una convicción, porque es una vivencia, porque es una realidad en nosotros. Debería serlo en todo lo que estamos acá. Por eso, entre paréntesis, en esta mañana, si no has conocido, si no has visto cara a cara a Jesucristo el Señor, como lo vio Pablo, cara a cara se encontró con Él y escuchó la voz, le dijo, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Entonces en esta mañana tenés que entregar tu vida y decir, Señor, yo no entiendo muchas cosas, no conozco muchas cosas, no me doy cuenta, pero te entrego mi vida. Este es el acto de fe que tenés que hacer en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Entregarte totalmente a Jesucristo para que se forme una convicción en tu vida acerca de quién es Dios y de lo que Él puede hacer. Efesios 4:14 dice, desde el 13, dice, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él, ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra. ¿Sí? Es lo que pasa con los chicos. Me gusta este juguete, quiero este juguete, y a los 5 minutos no, me gusta el otro. Este me gusta más que el otro. En ese sentido, dice, no seremos como niños que piensan una cosa y después otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Escuche, el diablo pone estas cosas para que nosotros dudemos. Los niños espirituales,
los que no crecen, los que no maduran. Entonces, este tipo de gente, los que no maduran, son llevados. Entonces dice, no, porque esto no importa, qué bueno, y escucha, no, lo otro. Entonces hago algo porque alguien me lo dice, pero no estoy convencido. Hermanos queridos, yo no hago algo porque me dijo el pastor Rodríguez. Yo estoy convencido, el Espíritu Santo me dijo que tenía que buscarlo a Él, que Él era lo más importante. Por supuesto, estos ministerios que son de gran bendición me ayudan y nos ayudan a buscarle, a entender lo que es y quién es el Espíritu Santo. Pero yo estoy convencido que sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? No podemos hacer nada, no podemos hacer nada, porque Él es todo. Hay gente que se cierra. El viernes estábamos acá y el Señor me mostraba gente cerrada al Espíritu Santo, gente así compactada al Espíritu Santo, que me decían, no me vengan a hablar, no, hasta molestos. Un espíritu de mentira, de confusión que el diablo puso. Y que muchos se dejaron llevar por esta idea. Por eso dice que no hay que ser como niños, hay que madurar para que no seamos llevados por falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. La inmadurez, mire, pensaba en los frigoríficos. Mucha fruta, por ejemplo, se pone en frigoríficos bien fría, en una temperatura marcada ya, pero baja, donde hay frío. Y se ponen ahí para que no se madure la fruta. Y se mantiene ahí. Y uno sabe que si quiere que madure una fruta, la tiene que sacar de la heladera al frigorífico, la tiene que poner en un lugar, temperatura ambiente, cálida, para que empiece a madurar con el calor. Y yo pensaba que así es el cristiano que no madura, el cristiano frío. El cristiano que no siente el fuego, que no quiere el fuego, que está lejos del fuego, que se mete en un freezer, que se mete en un lugar donde vive frío, apático, le molesta el calor, donde hay fuego de Dios y se sienten incómodos, no quieren madurar, no maduran, son llevados por doctrina de un lado para el otro. Por eso, hermanos queridos, lo que Daniel tenía era una convicción total y absoluta de quién era él y de quién era Dios, y no había presión ni de las personas ni de la fosa, no había presión de muerte que a él lo mueva. Yo tengo que hacer estas cosas porque Dios me manda y no las voy a dejar de hacer, aunque me manden a la fosa de los leones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Anotó? Convicción. Número 2, disciplina. Hermano, esto nos cuesta a todos. Creo que lo más difícil del cristianismo es ser discípulo o disciplina. La misma palabra que tiene que ver con disciplina tiene que ver con discípulo. Para formar una estructura en el imperio había que tener una disciplina militar, no era cualquiera. Estos jefes y sátrapas no eran cualquiera, sino personas que tenían una fuerte exigencia y una disciplina militar bien desarrollada. Tenía que ver con la obediencia y la capacidad de ser metódicos. Daniel era obediente a todas las cuestiones de la administración del reinado, pero también tenía un método, era disciplinado dentro y fuera del imperio. ¿Qué hacía? Bueno, aparentemente por su disciplina era también valorado en su trabajo. Su trabajo era ser jefe de los administradores, de los jefes del imperio. Hermanos queridos, hay veces que nosotros somos disciplinados en nuestro trabajo. Yo veo que personas llegan temprano a la escuela, al trabajo, todo, y a la casa del Señor llega a cualquier hora. Disciplina. Y acá era un hombre disciplinado, pero era disciplinado en su vida de relación con Dios. Era disciplinado porque dice que durante tres veces al día, todos los días, iba a orar a su casa, a su cuarto, a su habitación, oraba todos los días por Jerusalén. Acá vemos algo interesante, hermano. La disciplina que él tenía, es decir, la capacidad que tenía de hacer las cosas a través de un método. Su método era
3 veces al día. Esto implica una constancia y una entrega total de todo el día. Por eso algunos creen mañana, tarde y noche. Es decir, que todo el momento de su vida, aunque era un jefe de un lugar importante, no dejaba de orar 3 veces al día. No, mire, no le sobraba el tiempo, no estaba el cohete Daniel, sino que Daniel era alguien muy importante que tenía una responsabilidad muy grande. Sin embargo, mañana, tarde y noche oraba metódicamente para que Dios obre sobre Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? La disciplina, dedicado todo el día al Señor todos los días. La otra cosa que del método, estoy hablando del método disciplinario que tenía Daniel, a solas en el cuarto o en su casa. Esto es idea de intimidad y de secreto. Esto es importante, la intimidad, el estar, como se lo llama muchas veces en secreto, pero estar íntimo, en un lugar con el Señor. Todos sabían que se abría la ventana y estaba orando a su Dios, ya lo sabía. Era conocido su oración, pero él estaba orando en intimidad con Dios. Hermanos queridos, la iglesia, el culto, no reemplaza nuestra vida de oración personal. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra vida de comunión con el Espíritu no se encuentra en la iglesia, sino que se manifiesta en la iglesia. Es decir, lo que usted vive en privado, lo que vivimos en la comunión con el Señor, la manifestamos en el culto y adoración y alabanza al Señor. Por supuesto que el Señor se mueve y a veces nos toca y nos da como la iniciativa o el empujón para que le busquemos. Pero la persona que es tocada, que es ministrada por el Espíritu Santo, no ve la hora de llegar a su casa, de encerrarse a su cuarto y buscar al Señor. Amén. Su método era 3 veces al día, todos los días. Su método era en intimidad con el Señor. Y también dice que abría la ventana. Y yo entiendo que abría las ventanas literalmente, las ventanas de, no sé de qué eran, de madera, no sé qué eran. Y abría esas ventanas. Pero también entiendo que su oración era poderosa y hacía que se abran las ventanas de los cielos. Porque la oración de Daniel no era una oración repetitiva, religiosa, sino era una oración que estaba empañada, que estaba llena de la convicción que él tenía. Él oraba con fe, él oraba con fuerza, con autoridad. Él oraba sabiendo que estaba orando a un Dios que se mueve, a un Dios que obra, a un Dios que escucha la oración y a un Dios que responde. ¿Cuántos dicen amén? Porque así tenés que hacer, hermano. Cuando vas a orar, vos tenés que clamar hasta que se abran las ventanas, pero no la de tu casa, la de los cielos, para que se derrame la bendición de Dios. Así que abría las ventanas y oraba. ¿A dónde oraba? Y dice que oraba mirando hacia Jerusalén. ¿Por qué era que miraba hacia Jerusalén? Porque era la ciudad de Dios. Porque era la ciudad que tenía interés Dios. Porque era la ciudad que amaba a Dios y que elegía a Dios para que salga el Salvador, como aprendimos. ¿Qué quiere decir? Que él oraba en sintonía con Dios, que él oraba sabiendo que la voluntad de Dios era la bendición de Jerusalén. Él estaba en plena sintonía. El deseo de Daniel era el deseo de Dios. Él no oraba por cosas egoístas, personales, negativas, destructivas, sino que él oraba conforme a lo que el Señor quería. Dios quería bendecir a Jerusalén y él oraba para que Jerusalén sea bendecido. Tenemos que orar en el plan de Dios, en la dimensión de Dios y en sintonía con lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Si tu deseo va por otro lado, vigilalo, atendelo, prestale atención, porque si nosotros no estamos en sintonía con Dios, nuestra oración es mediocre, nuestra oración no prospera, nuestra oración no tiene fuerza, no tiene poder. Tenemos que orar en sintonía con Dios. Así que su método era una oración 3 veces al día, a solas con el Señor, abría las ventanas, oraba por Jerusalén y lo último, se arrodillaba. Se arrodillaba porque estaba entregando su vida, estaba doblegando su ego, estaba doblegando su yo. Nos cuesta, hermano querido, arrodillarnos a orar. Es importante esto.
Arrodillarnos significa entregarnos, significa hay una majestad, hay un Dios todopoderoso que está delante de nosotros, al cual tenemos que rendirnos. Es Jehová de los ejércitos, amén. Ese tiene que ser nuestro método. Esa tiene que ser nuestra disciplina, la oración. La oración con sentido, la oración como la de Daniel. La actitud disciplinaria, dentro y fuera, porque Daniel no mostraba una dicotomía, una diferencia. En su trabajo era íntegro, en su vida con Dios era íntegro. Su disciplina se veía y la gente la veía porque su trabajo prosperaba, su vida de oración prosperaba. ¿Saben por qué? Porque oraba. Entonces, hermanos queridos, como pasó ahí, los leones no pudieron hacerle nada. Jerusalén fue reconstruida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pasó esto o no pasó? Pasó. Todo lo que él oraba pasó. El rey le dijo, ¿podrá tu Dios salvarte de los leones? Por supuesto, más vale que sí, pero esto es muy difícil. No importa, para Dios nada es difícil, nada es imposible para Dios. Amén y amén, nada es imposible para Dios. Declárelo en esta mañana, no hay león que pueda destruirnos, no hay fuerza que pueda devorarnos. ¿Cuántos dicen amén? No estaban amaestrados ni estaban engordados los leones. Por las dudas le digo. Porque uno decía, no, lo que pasa es que los leones, entonces pasó, porque algunos van a encontrar una explicación. Encuentre lo que quiera. Dice que estaban muertos de hambre, porque cuando sacaron a Daniel y metieron a los otros sátrapas, que fueron y sus familias se los moraron, y dice que los huesos le sonaban como galletitas. Se lo morfaron a todos. Pero Dios es el Dios que hace milagros. Tercer cosa es el enfoque. Le hablé de la convicción, le hablé de la disciplina y el enfoque. Daniel estaba enfocado en su trabajo, ayudar a gobernar el imperio, manejar a la gente en cuanto a su trabajo, pero estaba enfocado en Dios, en atender a los sueños y las visiones de Dios, a trabajar por Jerusalén y hacer que regrese el pueblo de Dios del exilio a Jerusalén, su tierra. Él tenía ese trabajo, él tenía esa dedicación, él tenía ese deseo, hermano. Él tenía esa meta en su vida. Hacer que el pueblo de Dios regrese. Y no había nada que lo sacara. Si usted ve el comportamiento en todo el libro de Daniel, Daniel siempre sabía lo que tenía que hacer. ¿Por qué iba todos los días y 3 veces al día oraba por Jerusalén? Porque necesitaba, él sabía que tenía que interceder por el pueblo y el pueblo tenía que regresar y tenía que cumplirse el plan de Dios. Y él no estaba distraído por cosas, por cuestiones. Hermanos queridos, si usted pertenece a esta iglesia y entiende las cosas del Espíritu, usted tiene que estar enfocado en avivamiento y comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y si se desenfocó, enfóquese ya. Métase rápidamente en el enfoque. Y si hay alguien que lo saca del enfoque, y si hay alguien que lo distrae, y si hay alguien que le está hablando tontería, tenga cuidado, no se desenfoque. Tenemos que estar puesto la mirada en el Señor. Así lo dice en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Nosotros ¿de qué tenemos que ocuparnos? De la restauración del pueblo, de la bendición. ¿Para qué? Para que a través de un pueblo venga la salvación al mundo. Y a través de la iglesia, que es el pueblo de Dios, vendrá la salvación de los perdidos. Amén. Eso tenemos que hacer. No tenemos que hacer otra cosa. No tenemos que estar mirando, no, si la guitarra está bien tocada o no, o el equipo si hace ruidito o no. Lo que tenemos que estar enfocados es que el Señor traiga un avivamiento a esta ciudad, a este mundo. Recién estaba acá y veía que pasaba uno con sus pañuelos verdes. Ellos andan diciendo, así levantando los colores, diciendo, nosotros estamos dispuestos para matar. Y son orgullosos del plan que el diablo les manda. Y nosotros a veces nos perdemos la tontería. Nosotros tenemos que levantar la bandera de Jesucristo. Tenemos que decir, nosotros estamos para traer vida, para traer bendición, para traer poder, para traer sanidad, para traer milagro y la salvación de Jesucristo. Amén y amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. No pierda el enfoque. No se desenfoque, por favor. ¿Qué está mirando?
¿A quién está mirando? ¿Qué está escuchando? ¿Qué está escuchando tontería? Tápese los oídos. Tápese los oídos, no escuche lo que no tenga que escuchar. No escucha al diablo. El diablo es muy astuto y usa trampas, se lo dice, y acá era una trampa. Hay que agarrarlo a Daniel, hay que agarrar a los de Aviva JTA, hay que agarrarlo porque esos van a traer un avivamiento, lo vamos a traer nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, quien sea, pero vendrá el avivamiento a Argentina. Aplauda al avivamiento que Dios va a traer a Argentina bajo avivamiento. Ese es nuestro foco, esa es nuestra mirada. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. No se desenfoque, no se distraiga por nada. Para poder estar, enfocados, necesitamos tener metas claras. Usted tiene que tener meta clara en su vida. Yo no puedo creer hoy en día, como hablamos la otra vez con algunos hermanos, cómo personas se pueden aburrir o pueden tener tiempo libre. El cristiano, también hay que tomarnos un tiempo para el descanso, lo que sea, para el ocio, para desenchufarnos un poquito, compartir con la familia, distraernos, hacer alguna diversión, normal. Pero no, que nosotros a veces tenemos demasiado tiempo, perdiendo el tiempo. La palabra del Señor dice redimir el tiempo. Redimir significa comprar. Comprar el tiempo vale plata, comprarlo, redimir el tiempo, comprar el tiempo. Hay que comprar el tiempo, hermano querido, no hay que perderlo, no hay que dejarlo que se vaya, hay que comprarlo, es decir, hay que pagar por ese tiempo, hay que esforzarse por cuidar el tiempo y ocupar el tiempo para el Señor. ¿Qué podemos hacer? Cada uno de nosotros, estar enfocado cada día. Usted tiene que tener las metas claras, tiene que tener un método también. Usted tiene que saber, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué voy a hacer de mi ministerio? ¿Qué voy a hacer para cumplir el plan de Dios? ¿Qué voy a hacer para progresar, para prosperar, para crecer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Usted tiene que saber qué va a hacer. Hermano querido, hay gente que se jubila temprano, hay gente que temprano cuelga los guantes. Hermano querido, mientras que estemos acá, a los 80 años, Moisés, en lugar de jubilarse, comenzó su ministerio. Hermanos queridos, Abraham a los 99, en vez de jubilarse, fue padre y tuvo a los 100 y pico de años más hijos. Hermanos queridos, porque el tiempo es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que enfocarnos en el plan de Dios y nada más que eso, estar bien puesto la mira en lo que queremos. ¿Qué es lo que querés? Pero también, como recién dijimos, establezca un método, establezca el método, porque si no usted va a perder el enfoque. Si no sabe hacia dónde va a ir a cualquier lado, va a ir como sin rumbo. Y donde va, y donde pasa, y donde alguien le distrae, se distraen esas cosas. Pero si usted tiene un rumbo claro, mire, había el caso de la mujer que el profeta le había hecho el milagro. Creo que fue Eliseo. Uno de los profetas, Elías o Eliseo, había hecho el milagro y tuvo un hijo cuando no podía tener un hijo, y el hijo se murió y el profeta ya no estaba en la tierra. Entonces lo fue a buscar y le dijo, bueno, voy a ir, y cuando vaya voy a preparar el caballo, y si alguien te para en el camino, no pares, y si alguien te distrae en el camino, no te distraigas. ¿Por qué? Porque ella sabía que tenía que llegar a donde estaba el profeta. Tenía que ir a buscar al profeta y no tenía que distraerse con nada ni con nadie. Y luego tenía que agarrar al profeta y traerlo derechito a donde estaba su hijo para que ore. A donde estaba tendido en la cama, muerto su hijo, para que el profeta ore. Pero ella dijo que si alguien te para en el camino, no te detengas. Hermano querido, nosotros tenemos un propósito, una meta. Si alguien te detiene en el camino, si alguien te chismea en el camino, si alguien te critica en el camino, si alguien te habla de otro en el camino, si alguien te persuade de hacer tonterías en el camino, no le prestes atención. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vamos a ser como Daniel? ¿Vamos a tener victoria o no? Yo quiero que seamos como Daniel, enfocado. Él tenía que orar 3 veces al día, por más leyes que haya, por más que le digan esto, lo otro. Yo tengo que orar, yo tengo que buscar a Dios y tengo que pedir por Jerusalén, porque Jerusalén tiene que ser restaurada. Amén. Así fue la vida y el enfoque que tuvo Daniel. Poner la energía, la fuerza en lo que se puede hacer y no en lo que no se puede hacer. Cada uno está enfocado, desecha lo negativo para no desenfocarse.
La persona que está enfocada es creativa y renueva su proceso de conquista. Daniel oraba a Dios, Daniel tenía un enfoque, Daniel tenía un método, una disciplina, como lo vimos. Y él aplicó, versículo 23, aplicó la fe. Vio que los leones no habían hecho ningún daño porque Daniel había confiado en Dios. Porque Daniel tenía fe en Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Nada le pasó porque él confiaba en el Señor. Y lo último que le digo, y terminamos, es la capacidad de administración. Hermanos, Daniel fue victorioso, el Señor le respaldó, le bendijo, porque Daniel tenía convicción, disciplina, enfoque, y en cuarto lugar, administración. Es capacidad de manejar con sabiduría todos los recursos que él tenía. Daniel manejaba a la gente, las normas del imperio, su tiempo, todo lo demás que tenía a su alcance, y llevaba las cosas adelante con planificación, organización, integración, dirección, control de los recursos técnicos, humanos, materiales. Es decir, que todo estaba manejado en su tiempo, todo lo que hacía para llegar a un objetivo. Hermanos, Daniel trabajaba para que todos los recursos se utilicen de buena manera y puedan distribuirse y puedan alcanzar para el beneficio de todos. Lo que él administraba era su vida espiritual y su vida administrativa propiamente dicha, económica. Él administraba los recursos del imperio, por eso era tan bien visto, tan correcto en su forma, que el emperador lo tenía en cuenta. Pero también él administraba los recursos que Dios le había dado, el poder de la oración, el poder de la fe, el poder de creerle que Dios podía salvarle, y también usar la confianza en el momento más difícil que él pasó, que fue el momento de la fosa, el momento donde los leones estaban a punto de comérselo. Pero ahí también él administraba la fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? A veces nosotros queremos que la administración es algo económico, es todos los recursos que Dios nos ha dado. Por eso tenemos la palabra, tenemos la fe, tenemos la oración, tenemos la palabra profética, tenemos un montón de cosas para que nosotros la administremos correctamente y saber qué hacer en cada momento, qué aplicar. Yo recordaba que muchas veces oraba, pero no entendía que tenía que aplicar la fe y la confianza. Es como que oraba, pero no estaba muy convencido, muy creído de lo que estaba orando. Bueno, oraba porque había que orar, y está bien orar, pero también hay que creer que lo que pida será hecho. Dice la palabra, el que pide creyendo tiene que saber que lo que será hecho, lo que pide. ¿Cuántos dicen amén? Nos ponemos de pie, hermanos queridos, vamos a orar en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Cómo vencer al diablo a través de la convicción, a través de la disciplina, a través del enfoque de la administración que Dios nos ha dado para poder vencer las tinieblas. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta mañana, te doy gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has dado, por cada uno de los que estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesús, si hay alguien que ha perdido el foco, que ha perdido de vista el avivamiento y la comunión con el Espíritu Santo, que se ha distraído por algo o por alguien, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora, Señor, pueda volver a enfocarse en la meta, en el premio que es Jesucristo, que es para este ministerio el avivamiento y la comunión del Espíritu Santo. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, hacenos cristianos convincentes, convencidos, que tengamos una convicción tremenda de que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que creemos o entendemos, según el poder que opera en nosotros. Señor, danos la capacidad de administrar y danos la capacidad, Señor, de ser disciplinados para poder hacer tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Cuando dicen amén.